Eso. Ya. Vamos a comenzar con el tema de equilibrio. Vamos a comenzar primero con la teoría de estática. Estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste se encuentre en equilibrio. Un cuerpo cualquiera se encuentra en equilibrio cuando carece de todo tipo de aceleración. Eso es lo que significa equilibrio. ¿Ya? Ahora, en cuestión de equilibrio, pueden encontrar distintos tipos de equilibrio. Como vos estabas diciendo, puede ser el equilibrio de sólido rígido o de un cuerpo rígido y puede ser equilibrio de una partícula. Y vamos a ver ambos en este caso. ¿Ya? Pero estática es parte de la mecánica. Por decir, la rama más grande que estática, estática es parte de la mecánica. Mecánica se encarga de estudiar todos los cuerpos en movimiento, las fuerzas que actúan sobre ellos y demás. ¿Sí? Más que todo busca estudiar las razones por las cuales se mueven, por así decirlo. En cambio, cinemática, como vimos anteriormente, era el estudio de las velocidades y el cambio de posición. Mecánica es el estudio de todas las fuerzas y los resultados que suceden sobre un cuerpo. Estática, vamos a basarnos en lo que es equilibrio. Y en estática tenemos lo siguiente, tenemos la primera y la tercera ley de Newton. Son tres leyes de Newton, por si acaso. En estática hacemos referencia solamente a dos, que sería la primera y la tercera. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que dice todo cuerpo de masa constante permanece en un estado de reposo o de movimiento con una velocidad constante en línea recta, a menos que sobre ella actúe una fuerza. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo de este gráfico. ¿Qué quiere decir inercia? No sé si en alguna ocasión han viajado en lo que es, bueno, han ido en moto, han estado en auto y demás, y hay un momento donde el auto frena de golpe y ustedes siguen con la velocidad del auto y recorren o tienen un jalón, por así decirlo. A eso se refiere la inercia. Es decir, que estaban sobre un cuerpo que tenía una velocidad constante y cuando se detiene, ustedes siguen manteniendo esa velocidad. O sea, ha habido un cambio de fuerza del móvil, pero no en ustedes. Y por eso es que ustedes siguen avanzando, es por eso que tienen ese jalón. Por eso cuando están corriendo y no se pueden detener y chocan con alguien, dicen, se suele escuchar que fue por inercia, justamente es por la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton. ¿Sí? Luego tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Sí? Si un cuerpo aplica una fuerza sobre otro, que sería la acción, entonces el otro replica una fuerza igual en sentido contrario al primero, que se llama reacción. Bueno, aquí tenemos en este caso un dibujo donde están dos jalando la cuerda en direcciones contrarias. Obviamente uno está ejerciendo acción, que es el que está jalando, y el otro que no se quiere dejar vencer estaría ejerciendo lo que es la reacción. Esto es fácil de verlo en un gráfico cuando hay dos fuerzas diferentes, pero el ejemplo más simple es, por ejemplo, cuando ustedes están sentados en una silla o en una mesa o por decirlo, en el taburete, como era en el curso. No sé si han visto en algún momento que de algunos se abre la silla o se caen o demás. Eso quiere decir que la fuerza de acción, quiere decir su peso, era mayor a la reacción o el aguante, por así decirlo, que tenía la silla. Es por eso que se caen. En cambio, ¿por qué permanecen ustedes tranquilamente en una silla y no se caen? Porque la acción es equivalente a la reacción. Por eso no se hunden, ni siquiera o ni la silla les bota, digamos, más arriba. Entonces, eso es lo que quiere decir acción y reacción. Digamos, se apoyan, sería la acción, y la reacción sería el hecho de que la pared no se hunda. Por eso se mantiene así. ¿Sí alguien Profe, quiere preguntar algo? Adelante. profe, entonces en todo ese caso el peso, su reacción sería la normal. Exactamente. Ujú. Ah, La reacción es considerada como la normal, en especial cuando te apoyas, hay una fuerza contraria a la fuerza que tú accionas. Cuando te sientas, tu peso es hacia abajo. La reacción sería hacia arriba.
en contra de la fuerza. Si te apoyas en la pared, estás, digamos, apoyándote a la izquierda, la reacción va a ser a la derecha. Sí, por ejemplo, unos años yo, antes cuando era más de poca edad, un poco, el auto estaba en movimiento y pensaba que iba a caer firme sobre el suelo y no era así en eso y peor como si hubiera ido contra la fuerza del auto era. Eso ha sido por inercia, porque, digamos, saltas del auto, ¿no ve? El auto estaba Sí, moviéndose, supongo, y has seguido con esa velocidad, incluso te debe de jalar o te has debido de caer o has debido de rodar. Eso es por acción de la inercia, justamente. Cuando bajas de un auto que está en movimiento, tú adquieres ese movimiento y sigues con ese movimiento. Es por eso que esa es considerada la ley de la inercia, es la primera ley. La segunda ley ah, es la de acción y reacción. Por ejemplo, ¿por qué no te hundes? Porque la reacción del suelo es igual que tu peso, digamos, o soporta por lo menos tu peso. A ver, vamos a ver esta parte, justamente lo que estabas hablando. Vamos a hablar ahora de lo que son las condiciones de equilibrio. Y aquí es donde viene lo que es estática. Vamos a ver la primera condición de equilibrio o lo que se quiere decir equilibrio de una partícula. El equilibrio de una partícula se basa en la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. En un cuerpo son nulas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, o puede decirse directamente sobre solamente un punto, por eso se llama partícula. Ustedes saben que partícula es una pequeña porción de materia que se podría decir que es una migaja o un punto. Todas las fuerzas que se aplican sobre este punto, como resultado nos da cero. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la ley general, que es sumatoria de fuerzas es igual a cero. La sumatoria de fuerzas en X, esto es desglosado, o sea, las horizontales, la sumatoria va a ser cero, las verticales van a ser cero. Ahora, en el caso de que sean fuerzas diagonales y demás, como ustedes saben, las fuerzas son vectores, así que esta sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Por qué? Porque la F2 se puede anular con la F4, la F1 con la F3, porque están en direcciones o tienen la misma dirección pero sentidos contrarios. Entonces, es por eso que se llega a un resultado de cero. ¿Ya? O sea, todas las fuerzas, aquí tenemos que sacar componentes de las fuerzas en X, en Y, y ahí vamos a ver qué fuerza era necesaria para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que no tenga aceleración. Puede estar en movimiento, pero no acelerado. Por así decirlo, puede estar en un movimiento uniforme rectilíneo, pero no va a cambiar de velocidad. Puede decir, se puede mover así constantemente, pero no va a ir así lento y luego va a acelerar. Eso ya tendría aceleración, ¿sí? Equilibrio es que tenga movimiento constante o que no esté moviéndose. Simple y sencillo. Luego vamos a hacer, antes de entrar a una parte de los ejercicios, vamos a ver lo que es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación de todas las fuerzas que afectan a un cuerpo, ¿sí? Como ustedes saben, podemos ver algunas fuerzas y podemos pensar cómo actúan algunas fuerzas, pero el diagrama, ¿para qué nos sirve? Este diagrama nos sirve para realizar justamente los cálculos y determinar si está en estática. Generalmente todos los cuerpos son estáticos o están en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se están uniendo, no están acelerando en ningún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un cuerpo que está sobre la mesa, por así decirlo, tenemos su peso y otra fuerza que está actuando sobre el cuerpo sería la reacción. Si está colgando, tenemos su peso y la reacción en todo caso sería en este caso, sería la tensión de la cuerda si está colgando, ¿sí? Esos dos van a ser iguales. La tensión va a ser igual al peso. Aquí tenemos lo mismo, pero ahora tenemos aquí, por ejemplo, miren, aquí tenemos dos cables unidos a un tercero y el tercero es el que está sujetando. Entonces, por medio de los cálculos vamos a determinar qué fuerzas actúan sobre cada uno de estos cables. Se puede sacar eso. ¿Qué pasa cuando es un cuerpo inclinado? La normal, y eso es algo que tienen que entender, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Tenemos la tensión, tenemos el peso, tenemos la fuerza incluso tenemos la fuerza de rozamiento, se podría decir,
porque se va a estar cayendo, o tal vez lo están estirando y la fuerza de rozamiento va a ir siempre en contra. Y eso lo vamos a estudiar también aquí. Aquí tenemos lo mismo, tenemos las reacciones, tenemos el peso, tenemos los rozamientos. Y en este gráfico tenemos lo mismo, peso, rozamiento, tensión, la normal, el peso y la tensión. Ahora, esta partecita es interesante porque miren, esta tensión, una está yendo hacia la izquierda y otra está yendo, por así decirlo, hacia la derecha. Es cuando se realiza un corte. Eso se trata de, esas son fuerzas internas que les voy a explicar, se lleva en ingeniería, pero les voy a explicar por qué se toma este tipo de acciones, por qué se toma esta tensión. Si está jalando hacia abajo, ¿por qué no está hacia abajo? ¿Por qué está hacia arriba, digamos? Y para hacer el cálculo en una partícula, en equilibrio de una partícula, si son tres fuerzas las que están actuando sobre un punto, se puede usar lo que es el teorema de Lamy, donde fuerzas concurrentes coplanares, que quiere decir concurrentes, que, que se aplican todas en un mismo punto, coplanares que se encuentran en un mismo plano, que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Quiere decir que un cuerpo que está en estática, que tiene velocidad constante o no tiene aceleración. Entonces tenemos lo siguiente, fuerza 1 sobre seno de alfa, fuerza 1 sobre seno de alfa. Siempre va a ser sobre el seno opuesto. Esto se puede hacer por el método del triángulo, por así decirlo, el teorema de senos, pero este teorema de Lamy es similar al teorema de senos. Luego tenemos la fuerza 2 sobre el seno del ángulo contrario. Aquí está la fuerza y el ángulo contrario o detrás de esa flecha o de esa fuerza es el ángulo. Fuerza 3. Fuerza 3, el contrario a esta flecha sería este ángulo, el seno de tita. Esta es una aplicación muy fácil de utilizar. Nos sirve bastante para realizar los cálculos de este tipo de problemas. Ahora sí, lo que me decías, lo de la normal. Sí, un elemento muy importante se representa con una N que generalmente es la reacción que tiene la superficie sobre el peso de un cuerpo. Y esta es perpendicular a la superficie. Vamos a hacer el por qué. Y esto sucede más que todo por la tercera de Newton, que es la de la reacción, ¿no ven? De acción y reacción. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un cuerpo que está sobre una mesa, el cuerpo ejerce un peso y la normal va a ser perpendicular o va a ser contraria al peso, por así decirlo. ¿Por qué colocamos aquí contraria? Porque va a formar 90 grados con la mesa. Tiene que ser perpendicular a la superficie de apoyo. Ahora, en esta diagonal, ¿qué pasa? Su peso es hacia abajo, pero la normal no va a ser, no va a ser hacia arriba, va a ser en diagonal. ¿Por qué va a ser en diagonal? Porque la superficie es diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Va a formar 90 grados con la superficie sobre el apoyo. Con la superficie de apoyo, la normal siempre va a formar 90 grados. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Este cuerpo está colgado, ¿sí? Se está colgando y tiene una cuerda. ¿Qué es lo que pasa? Su peso va a estar hacia abajo, ¿no ve? De cierto modo va a estar apoyándose a la pared y la única superficie de apoyo que existe es la pared. Entonces, ¿cuál va a ser la normal? La normal va a ser perpendicular. Puede estar en este punto o también podría estar aquí. ¿Ya? La representación no importa. O sea, este vector lo podemos trasladar, por así decirlo, a esta parte, porque va a ser toda esta línea, esta fuerza. Profe, la normal siempre tienes que estar a la cabeza del objeto Mm, o no siempre. no siempre. Por eso, mira, aquí tenemos, está encima del objeto. Aquí no está encima del objeto. Pero tenemos la representación de la normal. Por decir, esta normal la podíamos colocar aquí abajo y el peso lo podíamos colocar aquí arriba. Solamente estamos moviendo de posición los vectores, pero el resultado va a seguir siendo el mismo. No va a cambiar en nada. Solamente es el punto, es como decir, es el cómo veas, digamos, la fuerza, nada más. Vos lo puedes representar todo desde el centro del cuerpo, por así decirlo. Otros pueden representarlo desde este punto, digamos, en el punto donde está chocando. Entonces, aquí está la fuerza así, aquí hay una fuerza que baja y otra fuerza que va, que sube.
Por ejemplo, aquí el peso siempre se representa por el centro del cuerpo. Generalmente si usa el centro del cuerpo, es bueno, pero también si no quieren usar el centro del cuerpo, también pueden usar esto, porque esta fuerza se puede mover. No necesariamente tiene que estar ahí, se puede mover. Y eso lo vamos a explicar ahorita en un ejercicio, vamos a hacer uno. Y por último, antes de realizar una práctica, porque falta todavía la segunda condición de equilibrio, es el rozamiento, ¿sí? El rozamiento es una fuerza que surge cuando dos cuerpos tienen fricción entre ellos o hay una rugosidad, por así decirlo, en uno de ellos. Como ustedes saben, los cuerpos no son lisos, no son completamente lisos. El vidrio es bastante liso, pero tiene su coeficiente de rozamiento. El papel tiene su coeficiente de rozamiento, por así decirlo. Un borrador, los zapatos, todo tiene coeficiente de rozamiento. Hay objetos que tienen bajo, pero hay otros que tienen mucho más. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El rozamiento solamente es aquella fuerza que se opone al movimiento, quiere decir que va en contra del movimiento y su constante se debe a la rugosidad o al nivel de fricción que puede ofrecer el cuerpo con otro. Por ejemplo, Profe, la fuerza de rozamiento, ¿cómo se llama? Su representación es mu. es mío. Ese es el Mu es, ¿no? coeficiente, el Coeficiente de coeficiente. rozamiento. Exactamente. El coeficiente de rozamiento es mío. Esta U. Este es el coeficiente, es la constante de rozamiento que tiene un cuerpo. Ahora, puede ser unos que sean más pequeños, puede ser, digamos, el vidrio no tiene, no es tan, es más liso o no tiene un coeficiente de rozamiento tan elevado como sería la lija. Por ejemplo, una lija tiene un coeficiente de rozamiento. Y ustedes, por ejemplo, conocen, las lijas tienen sus números, digamos, la 120, 180 y demás. ¿Por qué tienen ese número de 180, 120? Porque es el grado de finura, por así decirlo, que tiene Asperosidad. exactamente, que tiene la lija. Entre más alto, digamos, sea, va a ser más tosco, por así decirlo, o sea, va a ser más grueso, la lija va a ser más, o sea, no te lo va a dejar lisito, te lo vas a raspar, digamos. En cambio, si eliges una lija que es de un número más bajo, te lo va a dejar más finito, no se va a notar tanto que te lo estás raspando ni que te lo está gastando. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, es un ejemplo del coeficiente de rozamiento en el número de cada lija. Ahí te dice cuánto de aspereza tiene esa lija. Ahora, en cuestión de coeficiente de rozamiento o deslizamiento existen dos tipos de coeficientes. Hay uno que se llama el coeficiente de rozamiento estático y el otro que se considera con coeficiente de rozamiento cinético. Y tenemos aquí una fórmula que el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Esta acá viene de kinetic, está en inglés, y esta S es de static, que está de inglés también, por si acaso. Ahora, ¿por qué es mayor el estático que el cinético? Por ejemplo, ustedes para comenzar a empujar una caja sobre el piso, por así decirlo, comienzan y cuando ya comienzan a moverla, ya es más fácil de trasladarla. ¿No ven? No sé si les ha pasado eso alguna vez, cuando están empujando algo. Siempre cuesta más arrancar, pero una vez que está en movimiento ya es más fácil recorrerlo. ¿No ven? Eso sucede, Profe, en dime, eso, uno es que su movimiento es cero, cero, cero mismo, ¿no que ve? no Y está el en movimiento. otro, sí, es estático por algo, se queda quieto, pero el otro es que tiene que tener una velocidad constante. Que ya estaba en movimiento simplemente. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Entonces pueden estar en el mismo lugar, pero comenzar a empujar o hacer que se mueva por primera vez es más difícil que después de que se mueve. Esa es la diferencia entre el coeficiente de rozamiento estático y el cinético. El estático es mayor porque siempre cuesta más arrancar. Es como decir como si estaría más trabado, por así decirlo. Pero eso se puede comparar con cuestión de trabajo en cuestión de potencia.
porque ahí tiene mucho que ver la velocidad. En todo caso, si no tiene velocidad, es más difícil moverlo que cuando ya tiene velocidad, porque cuando ya tiene velocidad solamente tienes que acoplarte, por así decirte, a los que están empujando y va a ser más fácil empujarlo. En cambio, arrancar siempre es más complicado. Es como cuando un auto se planta. Cuando comienzan a moverlo es más difícil hacer moverlo por primera vez, pero después ya cuando está en movimiento es más fácil empujarlo. Es un ejemplo bastante simple. Entonces no se olviden que el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Y la característica de este coeficiente de rozamiento es que es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene ninguna dimensión. Quiere decir que es solamente un número. Plano nomás, todo. Solamente es un número. O sea, no tiene nada de metros. Por ejemplo, si les dan una pregunta y les dicen el coeficiente de rozamiento es, y dos puntos, les colocan 0.1, les colocan 1, les colocan 2, les colocan menos 1.5 y les colocan ninguno de esos. El único que está dentro de ese rango es el 0.1. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento siempre va a estar de 0 a 1. Quiere decir que tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. No puede ser mayor a 1 ni menor que 0. ¿Sí? Siempre va a estar en ese parámetro. De 0 tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. No puede ser mayor, porque si llega a 1, en sí ya no se va a mover, porque la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza que necesitarías para moverlo. Ya, antes de continuar, vamos a abrir aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Ya. Por ejemplo, vamos a hacer justamente en este gráfico, vamos a trazarnos todo. Por ejemplo, siempre es bueno saber qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Por así decirlo, tenemos lo que vamos a considerar la fuerza o el peso del cuerpo. El peso del cuerpo siempre va en dirección, Al centro de la es, Tierra. es, siempre es vertical, pero siempre es hacia abajo, por así decirlo. ¿Ya? Como dice, al centro de la Tierra. Si lo vemos desde 2D, siempre va a ser hacia abajo. Esto sería W. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser la normal? La normal la puedo tomar de la siguiente manera. O la puedo tomar de aquí, porque yo sé que el cuerpo va a tener una reacción de esa forma. ¿Ya? La puedo tomar de esa forma. Es una opción. O, por así decirlo, voy a, voy a mover todo esto y lo voy a llevar aquí. O sea, donde está el centro del cuerpo. Entonces, lo vamos a hacer. Ya. Miren, esto lo puedo mover aquí tranquilamente. Y lo estaría colocando en el centro del cuerpo nada más. Ya, lo puedo colocar donde a mí me parezca que sea bueno, pero son siempre y cuando entiendas. Ahora, ¿por qué lo estoy llevando todo al centro del cuerpo? Lo vamos a hacer por equilibrio de una partícula. ¿Qué quiere decir partícula? Que nos vamos a centrar solamente en un solo punto donde se van a dar todas las fuerzas. O sea, no me va a importar que tenga un radio de tantos, nada por decirlo. Nos vamos a dedicar solamente a un punto. Ahora, ¿cómo es esta fuerza de la tensión? Por decir, la cuerda está así. El cuerpo va a hacer que la cuerda se jale en esa dirección. Ahora, aquí, siempre tiene que haber acción y reacción, ¿no ven? Tenemos eso. Si cortamos esto, como teníamos anteriormente, el cuerpo sigue presentando eso, sigue teniendo acción y reacción, acción y reacción. Y es por eso que se marca así en algunas partecitas. Si tenemos aquí ese corte, nuestra fuerza va a tener esa dirección. Y algo que siempre digo, y tal vez es para que se acuerden, es lo siguiente.
Siempre que vean cables y siempre que haya tensión, la tensión siempre va a ir hacia la pared o hacia donde esté agarrado. Por ejemplo, aquí está agarrado de este plano, la tensión va a ir en esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacerlo ahora más simplecito. Vamos a colocar todas nuestras fuerzas. Tenemos una fuerza que está en esa dirección. Vamos a tomar solamente un punto. Vamos a colocar una fuerza que está en esa dirección. Tenemos la fuerza del peso que ver siempre hacia abajo o al centro de la Tierra, como dijo su compañero. Y tenemos otra tensión. La vamos a marcar esta con color verde, que es la que va justamente hacia este suelo o este plano inclinado. ¿Sí? Bueno, ya tenemos todo esto. Ahora aquí podemos sacar lo que es el teorema de Lamy. Porque aquí yo sé que es 90 grados. Porque este es horizontal y esta es vertical. Entre horizontal y vertical siempre va a haber 90 grados. Ahora, ¿cómo determino el ángulo que tiene que estar aquí y que tiene que estar aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y tal vez han aprendido esto en matemáticas. Tenemos esto, tenemos esto y aquí tendríamos esto. ¿Ya? Ángulos, aquí, esto es 30 grados. Nos dice que es 30 grados. ¿Qué sabemos de esto? Líneas paralelas van a tener el mismo ángulo. Líneas perpendiculares van a tener el mismo ángulo. Perpendicular de esta con la perpendicular de la diagonal van a tener 30 grados. Perpendicular de la horizontal es la vertical. Con la perpendicular de la diagonal, que sería esta diagonal, va a ser 30 grados. Esto es por conocimiento de matemáticas. ¿Sí? Y aquí tenemos por opuestos, no se olviden, opuestos al vértice Ajá. también tendremos. Está trasladando los ángulos, profe. Exactamente. ¿Y eso para qué me sirve? ¿O por qué me va a servir? ¿Por qué estoy haciendo esta traslación de ángulos? Sé que aquí voy a tener 30 grados. Esto me sirve para hacer estática más que todo, o para hacer vectores. Entonces, ¿cuánto tendría en todo este espacio? ¿Cuánto tendría? ¿Qué ángulo tendría aquí? Aquí tengo 90 grados, más 30, voy a tener 120 grados. Aquí voy a tener 120 grados en total. 120 grados. Ahora, aquí también tengo, con esta línea tengo aquí 90. Aquí tenía 30, me ha sobrado 60. 60 más 90, aquí tengo 150 grados. Ya, para eso es lo que me sirve. Hemos trasladado ángulos, ¿para qué? Para hacer esto. ¿Por qué? Para realizar el teorema de Lamy. Tenemos 120, 150 y 90. Ahora, necesitamos saber las tensiones. Determinar la tensión de la cuerda y eso. Miren, recién estoy leyendo el problema. Determinar la tensión de la cuerda si la esfera de 200 newtons de peso, esto es 200 newtons, está en equilibrio y no existe rozamiento. Quiere decir que no va a haber una fuerza extra. ¿No ven? Si no, tendremos que considerar el rozamiento más en este cálculo. Pero como no hay rozamiento, hacemos esto. Es equilibrio de una partícula porque estamos trabajando solo en un punto. Ahora, perdón, esto es 200. Entonces, como es 200 newtons, puedo usar teorema de Lamy. ¿Qué quiere decir teorema de Lamy? Le voy a colocar nombres. Esta va a ser T y esta va a ser R. ¿R por qué? Porque... Ah, no, perdón. Tenemos que cambiar esto. Esto va a ser N y esto va a ser T. Esto es T por la tensión de la cuerda y esto va a ser N por la reacción de la normal, obviamente. Entonces, podemos sacar cualquiera de estos datos, pero solamente nos dice determinar la tensión de la cuerda. Solamente necesitamos esta T. Voy a anotar lo siguiente. N sobre seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto de N? Esto, que es 90 grados. Va a ser igual a, siguiente, 200. 200 newtons. Vamos a cambiar de color. Sobre seno de
El opuesto a ese sería el que está aquí atrás. El que no toca con, con este vector. Sería 120. Y esto va a ser igual. Siguiente. Atención. Vamos a colocar t dividido entre el seno de, ¿cuál es el opuesto de este ángulo? 150 grados. Ahora, tenemos que determinar cuáles vamos a usar. ¿Por qué digo cuáles vamos a usar? Por ejemplo, si borro todo aquí tengo t, que sería la única incógnita, todos esos valores los tengo. Entonces, esta fórmula me sirve. ¿Qué hubiera pasado si borro esto? Y aquí se me queda el igual. Vamos a extender este igual nada más. Igual, digamos. ¿Qué pasa? Tengo dos incógnitas y no me sirve. En este caso no me sirve esa que esté despejando de esa manera. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que están buscando. Estamos buscando T. Entonces necesitamos T y necesitamos uno que tenga tanto arriba como abajo. Como este es el que tiene, borramos esto y con esta fórmula vamos a sacar lo que es tensión. Tensión va a ser igual a, dividiendo, pasa a multiplicar 200 newtons por seno de 150, todo esto dividido entre seno de 120. Ok, para esto ya necesitamos calculadora. Vamos a colocar aquí la calculadora. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a utilizar. Tenemos la calculadora. Profe, Sí, en el examen no tenemos que llevar calculadora, ¿no ve? Porque sí creo no. que escuché, creo que nos suspenden el examen, creo que es así. Ok, Y ellos nos van a dar ejercicios así para como las funciones trigonométricas que tenemos que ok. aprender. ¿No? Bueno, no está nada mal. A ver, vamos a hacer en todo caso seno de 150, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Ah, ya. Vamos a colocarnos, entonces vamos a hacer como vos dices, para que nos salga por medio de radianes, por así decirlo. Tenemos esto, aquí va a ser 30, aquí va a ser 30, 60, ya tenemos eso. Todos nos vamos a basar en radianes, ¿ya? Como les dije, esto es cuestión de saber nada más. 0, aquí va a ser pi, ¿no ven? Aquí va a ser pi medios, y generalmente con esto nos podemos basar. A ver, vamos a ver. Y los valores de los ángulos más tendríamos que saber. Tenemos seno de 60 y tendríamos seno de 120, que sería seno de 30. ¿Por qué les digo que va a ser seno de 60 y seno de 30? Por lo siguiente, aquí tenemos 30, 60, aquí tendremos 90, 120, estito es, y aquí tendríamos 150. Aquí tenemos 30 grados y todo esto tendríamos 60 grados. Seno va hacia arriba. Como es seno, entonces no pasa nada. Ambos van a ser positivos. Ahora necesitamos los valores. ¿Dónde salen en qué triángulo están estos valores? ¿En qué triángulo se encuentran estos? Uno que tenga, por así decirlo, vamos a colocar aquí. Este es 60. Esto va a ser 30. Aquí tenemos un 90 necesariamente. Ahora, esto va a ser, por decir, va a ser 1. Esto va a ser 2. A ver, vamos a comprobar esto. Lo voy a comprobar solamente con la calculadora para ver si es de esa manera. 30 seno. Sí, 0,5. Listo. Que tendría que ser la mitad. Y como voy a sacar el otro, voy a sacar de la siguiente forma. B va a ser igual a raíz cuadrada de hipotenusa menos un cateto. 4 menos 1, sería en este caso. Y B va a ser igual a raíz de 3. Esto es raíz de 3.
¿Sí? Ya. Ahorita solamente he sacado todo eso. Ahora, vamos a lo siguiente. Vamos a usar todo en fracciones y vienen de esos triángulos. Si se acuerdan de esos triángulos, les puede servir mucho. Por ejemplo, seno de 30. Seno de 30, que es igual. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser 1 sobre 2. Ya tenemos el seno de 120, o perdón, tenemos el seno de 150, por si acaso. Porque 150 llega a ser 30 también en esta parte. ¿Ya? Luego, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer seno de 60. Ahora, veamos esto. Seno de 60. Lo opuesto de 60 es raíz de 3. Y la hipotenusa va a seguir siendo 2. Entonces aquí es raíz de 3 sobre 2. Ya tenemos los dos valores. Y seno de 60 va a ser igual a seno de 120, porque si se dan cuenta, 120, aquí tenemos 60. Y 150, aquí tenemos 30. Y esto es igual a seno de 150. Y para que no les quede duda, vamos a colocar 150 seno 0,5. ¿No ven? Entonces, ya hemos comprobado ese resultado. Vamos a hacer la operación, como has dicho, solamente usando todo matemáticas. Vamos a colocar aquí 200 por seno de 150 vale 1/2. 1/2. Dividido seno de 120, que sería aquí, es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Simplificamos. 2 con 2 se va. Tenemos raíz de 3 sobre 200. Mejor lo voy a radicalizar. Tenemos 200 raíz de 3 sobre 3. Este sería nuestro resultado. Esto es lo que vale esta tensión. Esta tensión es igual a 200 raíz de 3 sobre 3 newtons. Y lo hemos hecho de forma manual. Estos angulitos, como vos dices, sí tienen que acordarse. Tienen que saber cuánto vale. Pero solamente es hacer, si se han dado cuenta, basta saber estos y ya saben. Ahora, ¿por qué sé que era positivo? Seno, en seno todos los de arriba son positivos y todos los de abajo son negativos. En coseno, todos los de la derecha son positivos y todos los de la izquierda son negativos. En tangente, multiplicas, este lado va a ser positivo. En tangente, esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo y esto es negativo. En tangente. Y eso lo han debido estudiar en matemáticas bastante. ¿Se ha comprendido esto? Lo hemos hecho solamente manualmente, si se han dado cuenta, sin calculadora. Sí, profe, más tarda, pero así igual podemos sacar así igual Se puede sacar. para, sí, Ahora, si quieres dividir esto, sería como unos 60 puntos y algo, digamos. Pero este resultado ya basta. Este es el resultado más exacto. Y eso es lo que hemos dicho, estática en una partícula. ¿Por qué partícula? Porque estamos usando solamente un punto. Y sobre ese punto hemos colocado todas las fuerzas. ¿Sí? Y ahora para que vean que la normal no estaba hacia arriba, estaba en diagonal. ¿Por qué diagonal? Porque estaba en un plano inclinado. Si hubiera estado sobre el piso, ya hubiera sido hacia arriba. Pero como estaba en un plano inclinado, la normal también es inclinada. Y como les he mostrado, ¿dónde se transporta ese ángulo? Pues por leyes de matemáticas perpendiculares de dos líneas tienen el mismo ángulo. O el ángulo de dos líneas, las perpendiculares de dos líneas tienen el mismo ángulo que las otras dos líneas. Opuestos alternos, alternos internos y demás. Es un poquito más complicado, pero no es difícil, solamente tienen que acordarse. Y así se saca este ejercicio. Esto es estática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los resultados nos van a dar cero. Ahora, ¿cómo quieren comprobar que nos da cero? Vamos a probar otro más, ¿ya? Vamos a hacer la normal, que sería
a ver, tendríamos aquí la normal sobre seno de 90. Esto va a ser más fácil, pero por si acaso va a ser igual a 200 newtons sobre seno de 120. Como ya tenemos todos los datos aquí abajo, va a ser más fácil. Ahora, todo esto vale 1. ¿Sí? Seno de 90 es 1. Eso ya lo deben de saber. Aquí tenemos 200. Seno de 120, lo teníamos aquí abajo, de 120. Raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí tenemos raíz de 3 sobre 2. El resultado de la normal va a ser igual a 400 por raíz de 3 sobre 3. Esto haciendo radicales. ¿Por qué 400? Extremos con extremos, medios con medios. Queda abajo. Hay que racionalizar, radicalizar. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo volvemos a multiplicar por raíz de 3, sale de la raíz y esa raíz tanto arriba como abajo y tenemos este resultado. Ahora, si hacemos sumatoria en X y sumatoria en Y con estos resultados, nos va a salir 0. Y para eso lo vamos a mostrar tal vez de una forma más fácil, haciendo lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces el resultado nos tiene que salir 0. Las que van a la izquierda con las que van a la derecha tienen que ser lo mismo o tienen que simplificarse, por así decirlo. ¿Cuál va a la izquierda? La tensión. ¿La tensión a qué vale? 200 va a ser tensión. 200 sobre raíz de A 3. ver, normal por coseno de 60. Lo voy a colocar aquí. Aquí teníamos 30. Aquí tendríamos 60 grados. Sí, voy a hacer solamente esta cosita. Aquí tenemos la flecha. Aquí tenemos 60 grados. Aquí tenemos otra flecha. Y aquí tenemos otra flecha. Voy a hacer sumatoria de X. Su componente en X sería coseno. Vamos a hacer esto. Tensión, tenemos esto. 200 raíz de 3 sobre 3. Esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a la normal. La normal, ¿cuánto hemos dicho que vale? Vale todo esto. 400 raíz de 3 sobre 3. Y ahora coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Lo vamos a sacar de esta. Coseno de 60 adyacente, Un medio. 1 sobre 2. Exacto. Entonces aquí vamos a tener un medio. ¿Qué pasa? Este con este se va. Aquí tenemos 200. ¿Y qué nos queda? 200 raíz de 3 sobre 3 va a ser igual a 200 raíz de 3 sobre 3. Todo esto se podría simplificar con el otro lado. Y eso nos daría que estas dos fuerzas son 0. iguales. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Si sumamos tensión más, en este caso va a ser menos, ¿por qué? Porque uno está yendo a la izquierda y el otro a la derecha, menos n coseno de 60 grados, nos va a dar como resultado siempre un 0. ¿No ven? Si nos falta algo, se puede usar estas fórmulas. Hay muchas formas de realizar estática. No es difícil. Solamente tienen que ver cómo realizar el ejercicio, qué es lo que les es más fácil. Pueden usar La teorema. analítica es más fácil, yo creo, profe. Todo depende. Tienes que saber qué fórmula usar. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero los voy a mostrar por teorema de senos, o puede ser también teorema de cosenos, pero vamos a volver todo esto en un triángulo. ¿Cuál es la característica? Y esto sí se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es la característica de un vector que da igual a 0? O de vectores que dan igual a 0. ¿Cómo tiene que ser eso? ¿Cómo tendría que ser el resultado? Tiene que dar un vector cerrado, ¿no ven? ¿Qué quiere decir? Vectores que dan 0, sí, pues ¿No ve? como el método del polígono. Todo Exactamente. siempre es cerrado. Ya, voy a colocar aquí.
En estática podemos usar eso. Si son 3 vectores. Peso está abajo. La tensión de la cuerda estaba en esa dirección. Y la normal estaría en esa dirección. ¿Ok? Aquí tenemos 60 grados. Perdón, vamos a colocar aquí. Aquí tenemos 60 grados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 60 grados siempre. Aquí tenemos 90 y aquí tenemos 30. Esto es la normal, esto es la tensión y este sería el peso, que eso es igual a 200 newtons. Esto, para sacar todos los resultados, pueden usar el teorema de senos. ¿Cuál es el teorema de senos? El mismo que de Lamy. N sobre seno de 90, porque está al Ya frente, me estaba sonando eso. es igual a T sobre seno de 30, que sería su opuesto, y el opuesto es W, es 60, va a ser igual a W seno de 60. Entonces, el teorema de Lamy es casi lo mismo, solamente que toma los ángulos externos cuando todos están saliendo del centro. Solamente se puede hacer con 3 vectores. El teorema de senos lo mismo. ¿Y cuándo usan el teorema de cosenos? Cuando los vectores, cuando los ángulos no necesariamente son, no es un ángulo recto. Digamos, aquí pueden tener 120, aquí pueden tener 20 y aquí sería 40, digamos. ¿No ven? Aquí pueden usar el teorema de cosenos. Aquí tienen A, aquí tienen B y aquí tienen C. Y los vectores también se cierran, digamos. O sea, pueden usar matemáticas y trigonometría, ayuda bastante en lo que es estática. Miren, aquí sí pueden usar lo que es el teorema de cosenos. Entonces, lo de matemáticas se aplica en física. Física solamente les dice qué es cada fenómeno, pero usamos bastante de lo que es matemáticas para sacar este tipo de cosas. Y esto lo estamos resolviendo ahorita por triángulos, no tanto por vectores. Por matemáticas. Si queremos resolverlo por vectores, pues tendríamos que hacer como hemos hecho anteriormente, ¿no? En alguna ocasión hacemos nuestro eje de coordenadas, colocamos todas nuestras fuerzas, por decir, tenemos esta fuerza. Y aquí se los voy a colocar esto. Tenemos una fuerza en esa dirección, tenemos otra así, tenemos otra saliendo, y vamos a colocar una en esta dirección, ya, una entrando hacia el centro. ¿Ya? Esta representación de estos vectores y lo que les quería aclarar justamente en esta parte, estos vectores se pueden mover en sus líneas, en toda su línea de acción. ¿Qué quiere decir este? Este vector que está aquí, lo vamos a mover, digamos, lo vamos a colocar aquí, para que todos estén en el centro. Este vector de aquí, lo vamos a mover, uy, vamos a borrar este. Ese vector que está viendo hacia abajo, lo vamos a colocar su línea de acción que esté en el centro. Entonces lo coloco ahí. Ese vector que estaba aquí, vamos a moverlo y lo vamos a colocar aquí, que salga del centro. Y este vector lo mismo, lo vamos a mover y que salga del centro. Entonces, se puede hacer eso con los vectores, porque están actuando en toda su línea de acción. O se puede estar en todita esta línea. Ese vector se puede Profe, representar en toda esa línea. entonces en eso siempre y cuando no altere su módulo, sentido y dirección. Exactamente. ¿Y eso para qué te sirve? Aquí te sirve para hacer estáticas, para hacer por vector. Digamos, se puede estar aquí arriba si quieres, pero sabes dónde va a tener su acción. Entonces, ¿para qué no? Mejor llevarlo aquí y ya sacas sus valores, sus componentes, las puedes sacar. O sea, aquí sería su componente en X y con esto ya puedes realizar vectores, ya puedes realizar sus cálculos. ¿Por qué les digo que pueden actuar en toda esa línea de acción? Por lo que vamos a ver a continuación, que va a ser equilibrio de cuerpo rígido, que es momentos.
Este tema es bastante largo, es un poquito complicado si es que no llegan a entenderlo bien, pero los ejercicios son fáciles de hacer una vez que te das cuenta y todo es sumatoria. Por decir, estas fuerzas, por decir, vamos a aumentar una fuerza aquí, una que no sabemos, esta. Esta tiene que ser que todo lo demás se encuentre en estática. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a sacar su componente de esta, vamos a sacar su componente de esta, su componente de esta, su componente de la que hemos aumentado, y la sumatoria de estos nuevos vectores en X nos tiene que dar cero. Ahora en Y, todos los que están subiendo, más este, más se tienen que, se tienen que igualar a los dos que están yendo aquí abajo. Entonces, eso es estática. Es hacer que todas las fuerzas lleguen a cero. Por decir, esta fuerza grande que he colocado tiene que anular a todas las demás para que no se pueda mover. Sustituyéndolas, profe. Sí, les voy a mandar un video de un ejercicio resuelto por estática porque sí va a ser bastante complicado tal vez explicarlo en este tiempo, pero voy a colocar un video más de estática, de una resolución de un ejercicio para que entiendan, para que se pueda resolver de todas las formas. Además, ahorita hemos hecho solamente con tres vectores, que es lo más simple y lo que yo creo que va a presentarse en el examen. No creo que me entren más de tres fuerzas. Y todavía no hemos usado rozamiento, pero lo vamos a hacer eventualmente. Incluso lo vamos a utilizar en lo que va a ser dinámica, que es el siguiente tema. Y vamos a continuar con otra parte de teoría. Vamos a ir a lo que es momento de una fuerza o torque. Es una magnitud vectorial cuyo valor mide el efecto de giro que se produce un cuerpo alrededor de un punto o eje. ¿Dónde vemos los torques? Torque vemos en la puerta porque tenemos la bisagra y está girando en base a todo ese punto, ¿no ve? La puerta gira en ese punto. Los volantes giran en cuestión del centro. Entonces también tenemos ahí un torque. Las manivelas y demás tienen torque. ¿Por qué? Porque todas giran alrededor de un punto de giro. Eso por la acción de una fuerza. Entonces, tenemos lo siguiente. El momento o torque es igual a la fuerza por la distancia. La fuerza aplicada por la distancia de la fuerza al punto de giro. Al punto de giro. Por decir, si ustedes colocan la fuerza más aquí, la distancia se va a cortar. Si es más aquí, se va a cortar. ¿Por qué se coloca por decir, la manivela en un extremo de una puerta? Porque va a ser más fácil de girar. En cambio, aquí va a ser, tal vez pese un poquito más, la fuerza va a ser diferente. Y esto tiene mucha aplicación, digamos, en los sub y bajas y demás. ¿Ya? Y la fuerza se puede prolongar en toda esa línea, como les dije anteriormente. Tenemos aquí para torques lo que es la regla de la mano derecha. Por ejemplo, ustedes agarran su mano derecha y hacen hacia arriba. El pulgar hacia arriba. Hacia arriba significa el momento. Ahora, ¿cómo va a ser positivo? Cuando giran su muñeca hacia adentro es positivo, porque saben que ustedes girarse adentro es más fácil de girar. Ese lado es positivo. Y si lo hacen al revés, es horario negativo. Quiere decir, es el sentido negativo, el momento negativo. Positivo, donde gira cuando la muñeca entra, y negativo, cuando la muñeca es hacia atrás. ¿Ya? Eso es para identificar lo que son los momentos, los signos de cada momento. Para hacer sumatoria, digamos, de momentos, van a saber dónde es positivo, dónde es negativo y por qué. Y ahí es donde les indica justamente eso. Luego tenemos, ahora sí, la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de cuerpo rígido. ¿Qué es el equilibrio de cuerpo rígido? Es cuando un cuerpo no tiene un giro o si tiene un giro es constante. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo puede girarse, como ven aquí un sub y bajas, puede quedarse así, horizontal. ¿Por qué? Porque no hay ningún momento. Están dos personas, ejercen un momento con respecto a un punto de giro. Y el momento es en la misma magnitud. ¿Qué quiere decir eso? No va a ganar ni uno ni el otro. Por eso se queda horizontal. Ahí es cuando se considera equilibrio de cuerpo rígido, cuando no gira, ¿ya? Siempre tiene un punto de giro, por si acaso. Y la Cuando condición, sus momentos, entonces, profe, son cero.
cuando la sumatoria de los momentos son cero. Por ejemplo, este momento de María, que está al lado derecho, está yendo en sentido antihorario, entonces es negativo. Y este de Juan está yendo en sentido, perdón, de Juan está yendo horario, antihorario, y de María está yendo antihorario. Este momento es negativo y este momento, el de Juan, es positivo respecto a este eje. Y es por eso que se van a anular. Y la condición del equilibrio del cuerpo rígido es justamente esa. La sumatoria de los momentos es igual a cero. ¿Ya? Ahora, esto es un extra que tal vez no tiene nada que ver, pero le estoy colocando un extra aquí. Es más que todo por conocimiento. Esto se lleva bastante en lo que es ingeniería, que es composición de dos fuerzas paralelas o concurrentes. Esto tiene que ver mucho con momentos. Es un sistema donde actúan dos fuerzas iguales, están a la misma dirección de un punto de giro y generan un momento, pero son dos fuerzas iguales. Esto se ve más que todo en los volantes. Por ejemplo, ustedes manejan con dos manos, ¿no? El volante. Cuando hacen un giro con las dos manos es más fácil hacer el giro. ¿Por qué? Porque están generando mayor momento. Es como si existieran dos fuerzas paralelas, pero con sentido contrario. Y las dos se están ayudando, ejerciendo momentos en la misma dirección, nada más, o haciendo que gire en el mismo sentido. Esto es composición de fuerzas paralelas y aquí cómo se calcula el momento, solamente es el valor de la fuerza, como son las mismas, como es la misma fuerza en ambos lados, las fuerzas por la distancia entre cada una de las fuerzas, no la distancia al centro. En momento normal es solamente del centro a este lado, pero en cuestión de fuerzas concurrentes es la distancia entre ambas fuerzas para que produzcan el giro. Eso no les aconsejo mucho que lo estudien, más que todo es por curiosidad, por así decirlo. Eso lo van a llevar más adelante en cursos de ingeniería, más que todo. No se haga mucho problema, pero eso es solamente para conocimiento general. Estos son fuerzas Profe, concurrentes o fuerzas paralelas. Dime. eso mayormente son cuando el auto así, por ejemplo, no, yo igual eso estaba pensando, cómo un auto puede mover semejantes ruedotas así con un solo manubrio nomás que puedes controlar. Hay muchas explicaciones para eso, Emanuel. Ah, Podemos usar primeramente lo de los engranajes, que un engranaje puede empujar a otro sin necesidad de generar tanta fuerza, pero el radio puede ser mayor y demás cosas. Se puede, o sea, todo tiene una explicación física, todo lo mecánico tiene una explicación física bastante sólida, así que de esa parte no te hagas ningún problema. Si tienes dudas sobre eso, me preguntas nomás. Ahora, en el archivo que he subido tenemos ejemplos de momentos y tenemos ejemplos de estática de una partícula para que revisen también porque es difícil darlos tal vez así. Pero de todas formas, voy a mandar un ejemplo más. Si no les queda claro, por favor, háganmelo saber en el grupo o háblenme directamente. Voy a mandar un video extra o voy a subir un video extra de cómo solucionar ejercicios de estática en, de sólido rígido, como hemos visto, que serían momentos, o estática de partícula.